El Señor les bendiga, estimados hermanos. Es un placer el poder otra vez dirigirme a ustedes con el propósito de poder agradar a Dios, glorificar su nombre a través de las escrituras y de la enseñanza. En esta ocasión quiero hablar con ustedes acerca de ciertos pasajes bíblicos que tienen trascendencia en nuestro contexto. Cuando los analizamos a la luz de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que los escritores, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, miraban con ojos totalmente distintos a los que nosotros hoy vemos nuestra realidad o nuestra posición delante de Dios como sus hijos y la lucha y la batalla que se está desarrollando día a día. Para ellos, la realidad de una batalla, de un mundo espiritual, la realidad de saber que son parte de un pueblo o de un reino, de una familia, y que existe, por otro lado, fuerzas eh, también espirituales, potestades, autoridades, dominios que se oponen a los planes divinos. Y ellos formaban parte, cuando digo ellos, me refiero a los personajes bíblicos que se mencionan o estos escritores formaron parte de la historia, de la trama de esta historia y muchos de los escritos de ellos están dirigidos al pueblo de Israel y luego en el Nuevo Testamento a la iglesia para que estos puedan continuar teniendo en mente cuál es su realidad, cuál es su contexto, tanto terrenal como espiritual, y no puedan desenfocarse en su fidelidad y su amor hacia Dios. Uno de estos pasajes lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice que la iglesia está en una lucha, está en una guerra. Usted y yo estamos en guerra, quiera o no, estamos en guerra. Y lo que Pablo está diciendo, los ojos con los que Pablo está viendo la realidad, es que nuestra lucha, dice, es contra eh, fuerzas espirituales y a los que llama principados, potestades, autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no está lejos de la realidad de lo que Eliseo y su criado vieron en la ocasión en que Samaria fue sitiado. Viene el criado de Eliseo, está muy asustado de lo que está viendo el ejército que los está rodeando y Eliseo simplemente viene y dice, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo ora a Dios y le pide que abra los ojos de su criado y este hombre, su criado, logra ver la inmensidad del ejército de Dios por todas partes. Gente de a caballos y carros de fuego por todas partes llenaban la llanura, los montes. Eh, Eran más personas o eran más entidades que estaban de parte de Eliseo, de aquel profeta. Esa realidad, el profeta la hace suya. Esos son los ojos con los que el profeta ve y podemos ver entonces también los ojos con los que está viendo su sirviente. Y tristemente nuestra iglesia en la actualidad puede ser que estemos viendo a través de los lentes del sirviente de Eliseo. Y es triste porque entonces nos desesperamos, entramos también en un adormecimiento porque no vemos una realidad espiritual que nos está rodeando en el día a día. Entonces, nosotros debemos entender que el contexto que vivió tanto el profeta Eliseo como el que vivió la iglesia en el primer siglo, la iglesia en el primer siglo, las persecuciones, las matanzas, eh,
todo lo que se les vino encima de la iglesia del primer siglo no fueron casualidades ni tampoco fueron absolutamente ideadas por los gobernadores humanos. Detrás de todo eso habían fuerzas espirituales de maldad que estaban tratando de destruir el reino de Dios, estaban tratando de detener los planes divinos de Dios. Y esto ha sido siempre. Entonces existe una lucha continua de las fuerzas espirituales, tanto de parte de Dios junto a su iglesia, como de huestes espirituales de maldad, a los que Pablo los denomina como principados. Entonces existen principados. Ante esto, tal vez Daniel da ciertos destellos. Y hay una cantidad de pasajes tal vez que necesitaríamos leer y estudiar y no tenemos el tiempo para eso. Eh, pero Daniel hace una oración y hay un ángel que va a regresar a dar una respuesta de parte de Dios, pero pasan 21 días y la respuesta no llega. Y eso se da porque el ángel está luchando contra un príncipe que ha llegado a su encuentro y luego llega Miguel y le ayuda. Entonces le dice el ángel a Daniel, sabes, la respuesta ya estaba, pero no había podido porque el príncipe estaba peleando, luchando contra el príncipe de Persia. Y Miguel me ha ayudado. Ahora yo debo de regresar a seguir luchando porque también viene el príncipe de Grecia. Entonces hay principados detrás de las entidades físicas, pero el verdadero enemigo no son los hombres que están dictando leyes que van en contra de la voluntad de Dios, y eso no estamos ajenos a vivir y experimentar ese tipo de cosas. Vivimos en un mundo en el que continuamente los gobernadores humanos, siendo influenciados, están dictando leyes que desagradan a Dios. Y existen muchas cosas de las que podríamos hablar acerca de ello. Pero quiero que nosotros como iglesia podamos enfocarnos entonces a poder desarrollar, orar para que Dios nos ayude a ver nuestra realidad, que nosotros estamos en una plena guerra y no podemos descuidar nuestras armas, no podemos descuidar eh, nuestra protección, no podemos descuidar nuestros deberes, no podemos descuidar delante de Dios nuestra identidad. Pertenecemos a uno de dos bandos. Jesús dijo, y que no es conmigo, contra mí es. Entonces, no podemos estar en neutro, no podemos estar en una posición en la que, bueno, yo no me involucro en esta batalla. Todos estamos en esta batalla y estamos en el campo de batalla. Hay otros pasajes que Pablo mencionará. 1 Corintios capítulo 15, verso 24 dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, oiga usted, cuando Cristo haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero Él dice que Cristo va a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Este pasaje se refiere a lo mismo que hemos venido hablando hasta este momento. Hay dominios, hay principados, hay autoridades, potestades superiores que gobiernan en este mundo. Y Jesús, al final de los tiempos, suprimirá. Él será absoluto en cuanto a poder, dominio. Claro, lo es, pero por alguna razón que solamente en la potestad y la soberanía de Dios Él ha permitido que estas cosas se den y que se sigan dando, y Él sabrá las razones y hasta cuándo Él lo permitirá, su venida. Con su venida va a detenerse, acabará todo esto y Él será
todo en todos, pero dice que todos estos principados, estas autoridades espirituales serán totalmente suprimidas. Se les quitará completamente el poder. ¿Qué quiero mencionar con esto, hermanos? Definitivamente quiero hacer conciencia de que nosotros podamos entender de que no podemos vivir una vida tan relajada en el cristianismo como muchas veces lo hemos hecho. Desconocemos a veces, ignoramos a veces o pasamos desapercibido nuestra realidad y nuestro contexto. Si usted pudiera ver las huestes espirituales de Dios y las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, y pudiera ver como vio el profeta Eliseo, estoy seguro que usted cambiaría su forma de vivir, usted cambiaría tal vez su forma en la que su cristianismo es muy simple a veces, muy apagado, o mi cristianismo. No voy a hablar solamente de usted, sino también de mi cristianismo. eh, Podríamos cambiar nuestra perspectiva de solamente considerar que somos fieles porque venimos los domingos a la iglesia. Podría considerar el orar más delante de Dios, buscar más a Dios, poder tener una mejor relación con Dios. Si tan solo pudiéramos ver a través de los lentes de Eliseo, del profeta Eliseo. Pero recuerde, el siervo de Eliseo pudo ver esa realidad, pudo entender ese contexto a través de la oración del profeta. Creo que nos basta y nos resta el poder orar a Dios para que nos ayude, no tal vez a que usted logre ver espíritus y pueda ver las huestes espirituales, sino a poder ver la realidad de su contexto, de que no estamos en un cristianismo o no deberíamos de estar en un cristianismo pasivo. Necesitamos estar alertas. Estamos en guerra. Entonces debemos orar para que Dios nos ayude a entender cuál es nuestra realidad, el peligro en el que nosotros nos encontramos, las razones por las que debemos de permanecer fieles y dentro del reino de Dios. Hay otros muchos pasajes que podemos citar, pero tal vez de pronto estaría de más. Fíjese usted, por ejemplo, Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, el príncipe de este mundo. Se refiere a Satanás, ¿verdad? En sus primeras instancias, el príncipe de este mundo fue Adán. Dios puso a Adán en el huerto de Edén y fue puesto como gobernador de este mundo. Pero tras su caída, Satanás roba su principado. Y a esta hora se le conoce a Satanás como el príncipe de este mundo. Luego Juan 14:30 dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Luego Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces vemos este último pasaje que Pablo está diciendo que antes de venir a la iglesia, sin que usted lo supiera, estábamos siendo influenciados y estábamos bajo el poder, el dominio del príncipe de la potestad del aire. El Espíritu dice que ahora opera, que ahora trabaja, que ahora permanece de una manera constante y continua, trabajando en los hijos de desobediencia, en aquellos que no han venido a Jesús. Nosotros en algún momento estuvimos fuera de Jesús y ese Espíritu trabajó en nosotros. Y ahora trabaja el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, fíjese usted, antes trabajaba, operaba el espíritu de la potestad de este mundo y ahora opera en nosotros el espíritu de Dios. Ese es nuestro contexto. Entonces, somos seres humanos eh, viviendo una lucha, una batalla espiritual y por cuanto es espiritual,
Muchos desconocen este contexto, entonces vivimos un cristianismo más pasivo. Quiero mencionar este último punto. Hace unos días extendí un tratado donde una de las partes decía, la esposa dice, ven Señor. Citábamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y decíamos que el único ser o los únicos seres que no anhelan la venida de Jesús es Satanás y sus ayudantes. Todos la corte espiritual que le sigue de seres caídos de la presencia de Dios. ¿Por qué ellos no anhelan la venida de Jesús? Recuerda lo que leímos en 1 Corintios 15. Jesús va a suprimir todo dominio, toda autoridad, todo poder. Entonces, con la venida de Jesús encontramos también el fin del reinado, del principado de Satanás en este mundo. Su influencia y superación en los hijos de desobediencia, todo su dominio acabará. Entonces, él no desea la venida de Jesús. Sabe que de antemano él sabe que está vencido, está derrotado y lo único que resta es la venida de Jesús. Pero mientras tanto, él está tratando de hacer todo lo posible por operar y trastornar los corazones y la vida de todas las personas que pueda. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos individualmente? El poder hablar de Jesús, de poder salvar personas en el nombre de Jesús. Que Jesús salve, que llevar el nombre de Jesús a las personas que todavía no lo han escuchado. Y por eso las escrituras dicen, bienaventurados, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Son hermosos para Dios porque son personas que se están entregando a la tarea del plan divino de Dios y están anhelando de que el reino de Dios sea completamente absoluto, pleno y no exista más dominio ni más autoridad que solamente la de Dios. Ahora, necesitamos entonces nosotros vivir un despertar de lo que nosotros llamamos vida cristiana. Necesitamos involucrarnos en la predicación del Evangelio. Necesitamos involucrarnos en esta batalla espiritual. Y la batalla espiritual, hermano, es oración. Necesitamos hermanos que oren en la iglesia. Necesitamos hermanos. Yo sé que en la iglesia hay hermanos que no pueden viajar, no pueden salir, están enfermos, pero usted puede orar. Usted puede orar por los líderes, por los ancianos, por los ministros, para que estos hombres también sean llenados de sabiduría, para que sean llenados de fervor por la palabra de Dios. Usted puede también dar parte de su tiempo. Yo sé que muchos de ustedes tratan de ocupar el poquito tiempo libre que tienen para las familias y es importante que usted cuide de su familia, pero es importante también que usted dé algo de tiempo para Dios. Entonces, involúcrese en los programas, involúcrese en las actividades, involúcrese en los programas evangelísticos cuando sean llamados. Necesitamos hermanos y hermanas que estén dispuestos en cada momento, en cada instante, al poder presentar a Jesús como su Salvador en el trabajo, en la escuela, en el supermercado, donde usted esté. Es importante el poder hablar de nuestro Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ese es vivir nuestra realidad. También les decía en este tratado que les mencioné o les hice llegar hace unos días, aunque sea uno por mes. Fíjese usted, es irónico, ¿verdad? Porque estoy hablando uno por mes. Casi se escuchara como que estamos hablando de un trabajo muy poco, pero algunos no estamos haciendo nada. Y si al menos uno por mes, y si nuestra iglesia tiene 50 miembros, 60 miembros, y al menos uno por mes, eh, pudiera usted conseguir que una persona escuche el Evangelio por mes, estaríamos hablando de 50, 60 personas que serían evangelizadas. Si usted al menos una persona quiera traer en el año, oiga, si al menos una persona usted pudiera traer en el año a la iglesia y que esa persona se quede. Si somos 50, terminaríamos el año con 100 personas. Entonces,
El trabajo evangelístico tiene un trasfondo de orden espiritual. Por eso la pasión de Dios, las misiones, se tratan de poder salvar almas. El hecho mismo de la pasión de Dios por las almas, la venida de Jesús y morir en la cruz, su amor por las almas, el hecho de que la iglesia en el primer siglo pudieran soportar los martirios, el peligro y la muerte por el amor a las almas, la forma en la que los apóstoles también se condujeron, es porque todos ellos entendieron específicamente el sentido del cristianismo y del llamado de ser hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, también debemos de sentir la pasión de Dios por las almas. Usted no se imagina cuánto Dios anhela las almas. Por eso se cita aquel pasaje cuando dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, un pecador se arrepiente, que cuando la oveja se pierde, deja 99 y va por esa una oveja. Es porque Dios tiene pasión por las almas. Dios ama las almas y debemos de aprender a amar también las almas por las que Jesús vino a morir en este mundo. Entonces, vivimos, hermanos, en un mundo terreno espiritual, si lo queremos decir de esa manera, pero recuerda que nuestras luchas no son los hombres, no tienen nombre y apellido en el sentido físico, no tiene una cédula de identidad, un ID. Su enemigo, hermano, sí tiene nombre, pero es espiritual, es espiritual. Nos rodean, estamos rodeados, pero también estamos amparados. Y de ahí frases que usted encontrará en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen. Cuando David en el Salmo 91 dice que habita la sombra del Altísimo, orará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el abrigo del Altísimo, y ser protegido. Entonces, si bien es cierto, hay innumerables de huestes espirituales de maldad, también hay innumerables huestes espirituales del bien. Hay una anécdota que me gustaría de poder compartir con usted. Se trata de, claro, es una anécdota, es una historia, ¿verdad? Viene Satanás y está llamando, porque es el príncipe, entonces llama a sus aliados y llama a aquel que está a cargo de Alaska y dice, anda, dime, ¿qué es lo que está pasando por allá? ¿Han intentado llegar los misioneros a hablar de ese nombre tan terrible? ¿Han querido hablar de ese tema? Y él dice, sí, le dice el príncipe de Alaska, han intentado llegar. ¿Cómo así? Dice Satanás. Entonces él dice, pero no se preocupe, señor. Hemos hecho todo lo posible para que ellos no puedan llegar y no puedan hablar ni siquiera uno. Eran dos misioneros, pero mientras ellos iban, eh, pues los alimentos cayeron al agua congelada y luego nosotros hicimos que un viento fuerte, recio, los congelara y murieron congelados. Detuvimos el proceso evangelístico en Alaska. Y luego viene Satanás y llama a otro de sus aliados, a el que estaba por allá al lado de China, y le dice, dime, ¿han intentado llegar? Y entonces dice, sí, han intentado, pero no se preocupe, mi señor. Habían fieras, perros salvajes que lograron asesinarlos antes de que ellos pudieran llegar a las primeras ciudades, una vez que pasaron las fronteras. Pero hemos logrado detenerlo. Luego viene y llama al de Afganistán y dice, ¿sabes? Quiero saber qué está pasando por allá. Han intentado invadir nuestro territorio y dice, sí, lo han hecho. ¿Cómo que sí? Dice Satanás otra vez. Pero no se preocupe. Un soldado a los primeros 4 misioneros que cruzaron la frontera, nomás les permitió 20 pasos y 3 disparos. Asesinaron a 3 de los misioneros y uno escapó. ¿Cómo que escapó? Dice Satanás. Sí, pero escapó de regreso, salió fuera de la frontera, no escapó hacia
el centro de Afganistán, así que puede estar tranquilo. Entonces Satanás estaba felicitando a todos sus aliados. Dice, no quiero que nos pase lo que ha pasado en la India, no quiero que nos pase lo que pasó en África. El nombre llegó y comenzó a ser predicado y ahora todos los días están siendo convertidas muchas personas. Quiero que ustedes sepan de que todavía necesitamos mantener lugares donde Jesús no sea predicado. Porque mientras el nombre de Jesús no sea predicado en toda nación y en toda lengua, Él no vendrá. Entonces pasan 50 años y otra vez los vuelve a llamar y el de Alaska le dice, Señor, tengo malas noticias. Y se enfurece Satanás y dice, ¿qué es lo que está pasando? Pues encontraron a los dos misioneros congelados y eso provocó una euforia de misiones y ahora nosotros intentamos detenerlos, matamos a muchos con el frío, pero también muchos lograron pasar las fronteras y llegaron a predicar, porque por más que nosotros lo intentamos, también a ellos los estaban acompañando 1 millar de ángeles con los que no pudimos mantener una lucha y perdimos. Y ahora ya existen personas que se están convirtiendo a ese nombre. Y Satanás está muy modesto y llama entonces al que estaba en China y dice, dime qué es lo que ha pasado. Y le dice, malas noticias, Señor, también nos han invadido. Ya hay personas que han logrado entrar a nuestro territorio y por más que lo intentamos, infundimos odio en los sacerdotes que existían allí, pero no logramos mantener, usamos fiera, gobiernos, intentamos suprimirlos, pero esta gente se reproduce porque hablan de este nombre. Y entonces muy modesto llama al de Afganistán y lo llama y le dice, Señor, también perdimos. La gente ha entrado y han logrado convertir a uno. Y ya hay 5 personas que están interesados también. Y Satanás entonces dice, wow, hemos perdido. Ya el Evangelio se ha predicado casi en todo el mundo. Eso significa que nuestro tiempo está cerca para terminar y nuestro reinado está próximo a caer. Y la venida de Jesús está próxima en cualquier momento. Bueno, esta anécdota, ¿verdad? Simplemente ejemplifica lo que hemos estado hablando en esta tarde. La venida de Jesús está próxima. El reino de este mundo, Satanás, sus aliados, eso ya no es una anécdota, es verdad. Satanás y sus aliados tiemblan ante el poder del nombre de Jesús y tiemblan al saber que la venida de Jesús se dará en cualquier momento. Y nosotros deberíamos de emocionarnos con la venida de Jesús. Y tal cual, como dice Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, ven Señor Jesús. Oremos por la venida de Jesús. Oremos para que el Evangelio sea predicado en este país y en otros países, para que más almas sean ganadas para la gloria y la honra de Dios. El Señor te bendiga, estimado hermano. Dios te bendiga, Dios te ama. Hasta pronto.